Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudiraye Savai Pumsham Paradharmo Jato Bhakti Adokshaye Ahai Tukya Pratihata Yajatma Suprashidati Vasudevem Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayatyasu Veragyam Yanam Chajat Ahai Tuka Namaste Asisamisha Manave Karanatmane Namadharmaja Brihate Krishnaya Kuntamedashe Purushaya Puranaya Sankhya Yogeshwara Yacha Manave Karanatmane Krishnaya Kuntamedashe. Bueno, ese último mantra fue un mantra del canto 4, del capítulo 4, que dice que el señor Shiva le hace reverencias a Krishna, y cuando él se la pasa haciendo austeridades, él se la pasa pensando que Dios, que le hace reverencias a Dios, que es el Asisha Misha, quiere decir que es el más benevolente de toda la creación. Quiere decir que es Manave Karanatmane, que quiere decir que es el ser humano primigenio que causa a todos los demás seres humanos. Namadharma Yabrihate, que hace reverencias a ese ser que es el mayor expositor del deber supremo. O sea, él en sí mismo es, o sea, Dios en sí mismo es el mayor expositor del deber supremo, ¿sí? Krishna ya kuntamedashe. Dice, tu mente, Krishna, la mente de Krishna, Krishna ya kuntamedashe. Dice, es imposible, aparte de ser la más misericordiosa y la más pura, es imposible de entender más que por ti mismo. Krishna ya kuntamedashe. O sea, imagínate. Y eso lo hace, o sea, eso lo dice el señor Shiva, que a final del día es el Dios más poderoso de toda esta creación. Y él todo el tiempo haciendo sus reverencias, sus meditaciones, mientras no está destruyendo el cosmos o algo así, alguna tarea heroica y hercúlea, está pensando en eso. Si el Dios más poderoso del mundo material está haciendo eso, ¿qué no deberías de hacer tú, pedazo de insecto? Bueno, preámbulo para Srimad Bhagavatam, pero todavía no hemos llegado al cuarto, estamos en el primero. Y estamos en el canto 1, capítulo 1, y vamos a empezar el mantra. ¿Cuál vamos a empezar? El 21. Que dice así en sánscrito. Vidyate Hridaya Granti Chidyante Sarva Samsaya Shiyante Chasya Karmani Trishta Evadmanishware. Traducción: de esa forma, el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos.
La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo esto? Regreso un poco al pasado. Dice, en el mantra pasado nos dice que establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios, en la etapa de liberación de toda asociación material. De esa forma, el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. Samsaya, son cortados en pedazos. Sarva Samsaya. Shidyante Sarva Samsaya. La cadena de acciones fruitivas se termina. Shiyante Chasya Karmani. Toda la cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como Evatmanishwari, como amo y supremo. Significado. La obtención de conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios implica que uno vea su propio yo simultáneamente. En lo que respecta a la identidad del ser viviente como ser espiritual, existe un gran número de especulaciones y recelos. El materialista no cree en la existencia del ser espiritual, y los filósofos empíricos creen en el aspecto impersonal del espíritu total, en la luz, en el Brahman, sin individualidad de los seres vivientes, o sea, uno con la fuerza. Pero los trascendentalistas reales afirman que el alma y la superalma son dos entidades diferentes, cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas otras teorías, pero todas esas diferentes especulaciones desaparecen de inmediato, tan pronto como se llega a comprender a Krishna. En verdad, mediante el proceso del Bhakti, Sri Krishna es como el sol, y las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta son como la más oscura de las noches. Tan pronto como el sol sale en el corazón de uno, la oscuridad de las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta y los seres vivientes se disipa de inmediato. En presencia del sol, la oscuridad no puede permanecer, y las verdades relativas que se hallaban escondidas en la densa oscuridad de la ignorancia quedan claramente manifestadas por la misericordia de Krishna, quien en forma de la superalma reside en el corazón de todo el mundo. En el Bhagavad Gita 10.11, el Señor dice que a fin de favorecer a sus devotos puros de manera especial, Él erradica personalmente la densa oscuridad de todos los recelos, encendiendo para ello la luz del conocimiento puro dentro del corazón del devoto. Por consiguiente, en virtud de que la personalidad de Dios se encarga de iluminar el corazón de su devoto, es seguro que un devoto dedicado al servicio de Él con amor trascendental no puede permanecer en la oscuridad. Él llega a conocer todo lo referente a las verdades relativas y absolutas. El devoto no puede permanecer en la oscuridad, debido a que lo ilumina la personalidad de Dios. Su conocimiento es indudablemente perfecto. No ocurre así con aquellos que especulan acerca de la verdad absoluta a fuerza de su propio y limitado poder de enfoque. El conocimiento perfecto se denomina parampara, o conocimiento deductivo, que desciende desde la autoridad hasta el sumiso receptor oyente, el cual es genuino en virtud del servicio y la entrega. Uno no puede desafiar la autoridad del Supremo y además conocerlo al mismo tiempo. Él se reserva el derecho de ser expuesto ante dicho espíritu desafiante de una insignificante chispa del todo, una chispa sujeta al control de la energía ilusoria. Los devotos son sumisos y por consiguiente el conocimiento trascendental desciende desde la personalidad de Dios hasta Brahma y desde Brahma hasta sus hijos y discípulos en sucesión. Este proceso es ayudado por la superalma que se encuentra dentro de dichos devotos. Esa es la manera perfecta de aprender el conocimiento trascendental. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente el espíritu de la materia. Debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor, ese nudo se denomina ahankara y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Por lo tanto, tan pronto como ese nudo se afloja
todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. Uno ve a su amo y se dedica totalmente al amoroso servicio trascendental del Señor, poniéndole fin por completo a la cadena de acción fruitiva. En la existencia material, el sirviente crea su propia cadena de trabajo fruitivo y disfruta de los buenos y malos efectos de esas acciones, vida tras vida. Pero tan pronto como él se dedica al amoroso servicio del Señor, de inmediato queda libre de la cadena del karma. Sus acciones dejan de crear reacciones por completo. Mantra 22. Atave caballo nityam, bhaktim paramaya muda, vasudeve bhagavati, kurvanti atma prashadanim. Traducción. Sin duda, pues, desde tiempos inmemorables, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional a Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Significado. El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios se menciona aquí de manera específica. El Señor es la personalidad de Dios, Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Baladeva o Balaram, Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna y Narayan, extendiéndose. Escuchen bien esto, escuchen bien esto, porque esta es la cadena de sucesión discipular espiritual trascendental. El Señor Krishna es la personalidad de Dios, Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando por ¿quién? Por Baladeva, Balaram, comenzando por Balaram, Krishna, y de ahí comienza por Balaram. De ahí Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha y Pradyumna, que son los Chaturvyuha, las 4 entidades primordiales. Luego Narayan, y luego se extiende de Narayan a los Purusha Avataras, que son los Tripurusha Avataras, que son Mahavishnu, el creador de los cosmos, Garbhodakasayi, Vishnu, que es, por eso son los Tripurusha. Él es el que invierte el agua espiritual en todos los universos. Y luego está Ksirodakasayi Vishnu, del cual provienen y emanan todas las entidades vivientes. Luego vienen los Guna Avataras, los Lila Avataras, los Yuga Avataras. ¿Quiénes son los Guna Avataras? Los Guna Avataras, no especules. ¿Cuáles son los Guna Avataras? Que representan las modalidades de la naturaleza. ¿Cuáles son los Guna Avataras? Vishnu, Brahma y Shiva. En cada uno de los universos. No especulen. Luego vienen los Lila Avataras. ¿Quiénes son los Lila Avataras? Desarrollar algún pasatiempo. Son los avatares que vienen a desarrollar algún tipo de pasatiempo. Y de esos Lila Avataras hay avataras más completos que otros. O sea, hay avataras más purnas, o sea, más completos que otros avataras. Luego vienen los Yuga Avataras. ¿Cuáles son los Yuga Avataras? ¿Sí? Ok. Los Yuga Avataras sí son los que marcan las eras. Los cambios de era están marcados por avatares. ¿Sí? Y luego muchos otros miles de manifestaciones de la personalidad de Dios. Son porciones plenarias, porciones plenas. No son el mismo, son porciones plenas de él. Algunas más plenas que otras. ¿Sí? Y partes integradas del Señor Krishna. Las entidades vivientes son partes integrales. Tú y yo y todos somos partes integrales. Somos porciones, no necesariamente plenarias, pero somos porciones. No tan plenarias como los avataras. ¿Sí? Y también entre avataras hay categorías. Entonces,
Las entidades vivientes como tú y yo somos partes integrales de la personalidad de Dios, que estamos separados de Él. Consecuentemente, Krishna es la forma original de Dios y Él es la última palabra en la trascendencia. Así pues, Él es más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la personalidad de Dios, aparte de Krishna y Balaram, no hay facilidad para un contacto personal íntimo. A ver. En las formas de la personalidad de Dios, aparte de Krishna y Balaram, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del señor Brajabhumi. Los pasatiempos trascendentales de Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahma. ¿Y cuál es un día de Brahma? El ciclo de la... ¿Cuál es un día de Brahma? ¿Cuánto equivale un día de Brahma? Más o menos, nada. 100,000 años. ¿Cómo especulan, güey? ¿Verdad? Les encanta especular así como si fueran adivinanzas de enchiladas, güey. Dices, bueno, un día de Brahma son 8.64 millones de años. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿a cuánto equivale esta pinche yuga en la que estamos? ¿Qué es? ¿Cuál es? Kali Yuga. ¿A cuánto equivale? 432.000 años. ¿Y a cuánto equivale Dwapara, que es la anterior? Al doble, pendejos. Al doble. ¿Cuánto es el doble? 864. Tetra, que es la anterior, o sea, la segunda, ¿a cuánto equivale? Al triple de Kali. Al triple de Kali, que sería ¿cuánto? 1.064.000. 1.264.000. Y la primera era la de Satya, equivale a 4 veces Kali, que sería 1.000.000. Los dejo hacer sus cuentas mentales. 4 por 4, 16. 3 por 4, 12. 1.700.000, ¿qué? 1.728.000 años. Suma las 4, 1.728.000. Más 4.320.000 años. oh, se vuelve la era de Kali por 10. Ese es un día de Brahma. Y la noche dura lo mismo. Entonces un día de Brahma equivale a 4.320.000 por 2. Porque una es 4 millones de día y 4 millones de noche. 8 millones, ¿qué? 8 millones 600, ¿qué? ¿Eh? 4.320.000 por 2. 8.640.000 años. Ese es un día de Brahma. Y Brahma vive 100 años. ¿Sí me entiendes? Más o menos. Más los pralays, que son las destrucciones interyugas e interciclos. Porque cada ciclo hay destrucción. Se crea, se destruye, se crea, se destruye. Es como mini destrucciones, mini pralays, nitya pralays, o sea, destrucciones mayores dependiendo las eras. Más o menos para que recuerden cómo funciona estos mundos materiales. Es como una recopilación un poquito, para los que ya saben, pues más o menos, pero siempre es bueno refrescar las matemáticas cósmicas.
Entonces, los pasatiempos trascendentales de Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahma. Entonces, si te fijas, hay diferentes manifestaciones de Dios, incluyendo tú y yo. Incluyendo tú y yo somos porciones de Dios. Somos parte porcional. Eso es el significado de Atma o Jiva Atma, una unidad que es una porción parcial de la divinidad. Pero hay porciones parciales más plenas que otras. Y a medida que son más plenas que otras, se les va denominando avatares. ¿Por qué? Pues porque están más cercanos a la fuente o tienen más similitudes a esa divinidad suprema. Se parecen más, tanto física como de cualidades, como de pasatiempos, como de todo. Entonces van participando en diferentes pasatiempos. El mismo Krishna hace 5000 años, igual que Balaram, no avisaron que iban a venir. Se te habla en las escrituras ancestrales de que solo sabes que Dios va a venir porque te lo avisan las escrituras. Así como te avisan que va a venir Kalki Avatar al final de la era de Kali. Te dicen, va a venir Kalki. Pues sí. Y no te avisaron que antes iba a venir Krishna. Porque Dios no tiene que avisarle a nadie nada si no quiere. Cumple a veces con ciertas cosas que dicen las escrituras, pero muchas otras le vale madre y no las cumple. ¿Por qué? Porque es Dios y puede hacer lo que se le hinche un huevo. Como la vez pasada que vino, no le avisó a nadie, entonces todo el mundo dudó. Hasta los semidioses dudaron. Por eso Indra les mandó una pinche inundación con rayos y truenos y Krishna levantó la montaña con un dedo. ¿Sí me entiendes? Para decirle, porque Brahma dijo, no, me hubiera avisado si hubiera venido, él debe ser un impostor. Toma esto, mándale unos rayos, crow. Y Krishna así, jajaja. Ni Balaram le ayudó, o sea. Entonces, hasta esos, o sea, porque engaña a todos a final del día, porque es Dios y a veces el orgullo se disfraza en sus mayores sirvientes, como Indra o Brahma, y que le tienen que hacer ciertos pasatiempos para que ellos reaccionen, ¿no? Y sepan que siempre deben de estar a la expectativa de las manifestaciones de Krishna, a pesar de que ellos estén muy cercanos a Dios. Entonces es bien interesante los pasatiempos, como los pasatiempos, cuando viene la personalidad supremas, Krishna, Balaram y demás, son pasatiempos que repiten era tras era. Es más o menos lo que te está diciendo ahorita. Que son trascendentales, o sea, que se van repitiendo en diferentes eras, en diferentes universos, a la vez. ¿Sí me entiendes? O sea, esos pasatiempos que vino a desarrollar son pasatiempos que desarrolla en otros ciclos, en otras eras de este mismo cosmos y en otros ciclos de otras eras de otros cosmos. Y esos mismos pasatiempos trascendentales se reflejan en el sánscrito, en los mantras y en los textos antiguos. Por eso los reconoces cuando te los cuentan o sea, empiezas a tener como una... Dices, güey, esto ya lo sabía, esto ya lo había escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué se me hace tan familiar? Porque el alma ya lo sabe todo. Entonces, es un recordatorio. Por eso, en nuestro corazón siempre hay una brújula entre el bien y el mal. Y Krishna siempre viene a manifestar eso, ¿no? Siempre vengo a manifestar el bien, pero a veces tengo que hacer cosas que parezcan malas, porque a veces en los pasatiempos hasta matan en ciertos pasatiempos, ¿no? Y entonces puedes decir, no, pero matar es malo. A veces se tienen que realizar ciertos pasatiempos, como la guerra fratricida de más de... ¿Cuántos murieron ahí? ¿Se acuerdan de cuántos guerreros se murieron en Kurukshetra? Creo que más de 60 millones, una madre así. 64 millones de guerreros. Y todos eran poderosos. O sea, imagínate. Los pasatiempos. Él arma escenarios épicos. No arma ahí chaquetitas mentales.
escenarios épicos a lo largo del cosmos de las historias, pues prácticamente viene a manifestar sus pasatiempos, para dejar una enseñanza a través de las eras, y que va recordando a través de ¿qué? De los textos ancestrales trascendentales que traen conocimiento, que es eterno. O sea, es como lógico, ¿no? Como que se cierran los ciclos. Terminamos con el mantra 23. Satvam Raya Tama Iti Prakrite Gunate Yukta Para Purusha Eka Ihashadate Stitiadaye Hari Birinchi Hareti Samya Sreyamshi Tatra Kalu Satwa Tanor Nrinam Siu. Traducción. Vamos a hablar de las modalidades para los que escucharon algo aquí. La trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociado con las modalidades de la naturaleza material, es decir, pasión, bondad e ignorancia. Y únicamente para la creación, conservación y destrucción del mundo material, él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu la forma de la cualidad de la bondad, que es el máximo beneficio. De Brahma la cualidad de la pasión, que es para crear, y de Shiva la destrucción, que es la ignorancia, para destruir. Significado. Tal como se explicó anteriormente, esta declaración confirma que al Señor Krishna debe prestarle servicio devocional a través de sus partes plenarias. El Señor Krishna y todas sus partes plenarias son Vishnu Tattva, o la señoría de Dios, la verdad de Dios. La siguiente manifestación de Krishna es Baladev, Balaram. Balaram es Sankarshan. La de Sankarshan es Narayan. La de Narayan es el segundo Sankarshan. Y de este Sankarshan surgen los Vishnu Purusha Avataras. El Vishnu, o la deidad de la cualidad de la bondad del mundo material, es el Purusha Avatara conocido como Ksirodakasayi Vishnu o Paramatma. ¿Se acuerdan que de Ksirodakasayi salen todas las entidades vivientes? Paramatma. Brahma es la deidad de Raya, de la pasión, y Shiva es de la deidad de la ignorancia. Ellos son los tres directores de los departamentos de las tres cualidades de este mundo material y de sus ciclos. La creación la hace posible la bondad de Vishnu, y cuando se requiere que sea destruida, lo hace el señor Shiva mediante Tandava Nitya. Bueno, aquí hay una corrección. La creación es posible a través de la pasión de Brahma, y cuando requiere que sea destruida, el señor Shiva lo hace mediante Tandava Nritya. Los materialistas y los seres humanos necios adoran a Brahma y a Shiva, respectivamente, pero los trascendentalistas puros adoran la forma de la bondad de Vishnu, y en sus diferentes formas, Vishnu se manifiesta a través de sus millones y billones de formas integradas y formas separadas. Las formas integradas se denominan Dios, y las formas separadas se denominan entidades vivientes o jivas. Tanto las jivas como Dios tienen sus formas espirituales originales. A veces las jivas están sujetas al control de la energía material, pero las formas Vishnu son siempre las controladoras de esa energía. Cuando Vishnu, la personalidad de Dios, aparece en el mundo material, viene a redimir a los seres vivientes condicionados que se hallan bajo el control de la energía material. Esos seres vivientes aparecen en el mundo material con intención de ser señores, y en consecuencia quedan atrapados por las tres modalidades de la naturaleza. Debido a esto, las entidades vivientes tienen que cambiar sus coberturas materiales para someterse a diferentes periodos de encarcelamiento. La prisión del mundo material, o Nitya Vada, es creada por Brahma bajo la instrucción de Krishna, y al concluir un kalpa, que es un periodo de tiempo, todo ello es destruido por Shiva. Pero en lo que respecta a la manutención de la prisión, la realiza Vishnu. De la misma manera, la prisión refiriéndose al cuerpo material. De la misma manera en que el Estado mantiene la prisión estatal, por lo tanto, cualquiera que desee salirse de esta prisión de la existencia material,
la cual está llena de sufrimientos, tales como la repetición del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez, debe complacer al Señor Vishnu para obtener dicha liberación. Así como aquí, si quieres salir de la cárcel, tienes que portarte bien con los guardias y con el juez, que es el que te enjuicia y es el que te deja salir, te reduce la sentencia o no. El Señor Vishnu es adorado únicamente mediante el servicio devocional, y si alguien tiene que continuar una vida de prisión en el mundo material, puede pedirle a los semidioses tales como Shiva, Brahma, Indra y Varuna facilidades relativas para un alivio temporal. Ningún semidios, sin embargo, puede liberar de la vida condicionada de la existencia material al ser viviente encarcelado. Solo te pueden ir a llevar unos tacos, pero no te van a sacar. Esto únicamente lo puede hacer Vishnu, así que el beneficio máximo puede recibirse de Vishnu, la personalidad de Dios. Son maneras de explicar para que se puedan entender, porque también puedes decir, bueno, pero pues si la deidad del mundo material es Shiva, entonces Shiva es el que te permite salir del mundo material para ir al mundo espiritual. También es visto de esa forma, porque el Señor Shiva es el mayor sirviente de Dios, ¿no? Es como el Adi Guru. Entonces, son diferentes maneras de explicarlo para entender digámoslo así, el trasfondo que hay. Aquí se menciona mucho Vishnu, porque Vishnu es la forma de la bondad. Y la única manera de encontrar un verdadero servicio es a través de la bondad. No puedes encontrar servicio a través de la ignorancia. Puedes servir al Señor Shiva y Él te puede dar ciertos beneficios materiales. También te va a dar beneficios espirituales. Pero para darte servicios espirituales, tú tienes que servir a Dios. O sea, tú tienes que servir a Rama o a Krishna para que el Señor Vishnu te dé beneficios espirituales. Si tú adoras al Señor Shiva por adoración al Señor Shiva, Él no te va a dar liberación material. No sé si me entiendes. Si tú te has fijado en los pasatiempos de Shiva, Él le da poder a los grandes demonios porque le sirven a Él. Entonces, al darle servicio, Él te da bendiciones materiales y te hace súper poderoso. Y a veces tan poderosos que se lo quieren luego echar al Señor Shiva. Claro, nunca pueden, obvio. Pero imagínate, se sienten tan poderosos que quieren poner al nivel del Señor Shiva. Y entonces pues ahí se topan con pared. Y hasta el mismo Señor Shiva les dice, yo no te puedo dar la vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Shiva acuden a él sirvientes de Rama o de Krishna? Entonces a ellos sí los permite entrar al mundo espiritual. O sea, les da la vida eterna. Pero ya son como pasatiempos más, pues a lo mejor más íntimos, más acá, ¿no? Pero a final de cuentas, por eso es Yogeshwara, Mahadev, porque es el que cuida el mundo espiritual de la entrada de los demonios. Y así como la cuida, también te da entrada. Claro, de ahí tienes que pasar por Jai Vijay, los guardianes del Vaikunta. Pero prácticamente si ya pasaste por el Señor Shiva, ya pasas por Jai Vijay como cuates, ¿no? Pero bueno, diferentes pasatiempos, diferentes maneras de explicar las cosas, pero todas traen el mismo trasfondo. Entonces, en el mundo material lo ideal es que te vayas por el caminito de la bondad y ahí te sigas, ¿no? O la pasión con la bondad para ayudar a otros. Y bueno, con eso terminamos este Srimad Bhagavatam Ki Jai, canto 1, capítulo 2, mantra 21, del 21 al 23. Lo que pasa es que fueron largas las explicaciones, ¿no? Nos vemos en la siguiente.